5 eventos sobrenaturales ocurrieron inmediatamente después de la muerte de Moisés, y cada uno de ellos transformó radicalmente el rumbo de la historia. El primero fue tan enigmático que incluso hoy muchos se niegan a creerlo. Hasta nuestros días, eruditos y estudiosos intentan descifrar qué fue lo que realmente sucedió. Algunos lo consideran una intervención directa de Dios, otros un acto de juicio celestial. Lo cierto es que, tras la partida de Moisés, nada volvió a ser igual. ¿Qué pensarías si te dijera que el cuerpo de Moisés jamás fue hallado y que, según la Escritura, ángeles y demonios se enfrentaron por él? Y eso es solo el comienzo. El mismo día de su muerte, el maná, que había descendido del cielo por décadas, dejó de aparecer. Lo que ocurrió después de la partida de Moisés no solo sacudió a Israel, sino que aún hoy sigue despertando asombro y preguntas. Moisés vivió 120 años y al final de sus días subió al monte Nebo. Desde allí contempló la tierra prometida, la misma tierra que nunca llegaría a pisar. Fue en ese lugar donde cerró sus ojos para siempre. La Biblia declara algo único. Dios mismo lo enterró en un valle, en la tierra de Moab. Detente un instante en esa frase. Dios, el creador del universo, descendiendo para sepultar con sus propias manos a su siervo. Ningún otro hombre recibió un honor semejante. Y sin embargo, lo más sorprendente es que nadie jamás conoció la ubicación de esa tumba, ningún mapa, ninguna tradición, ningún vestigio. El misterio se profundiza cuando, en la carta de Judas, versículo 9, se revela algo inaudito. Hubo una confrontación celestial por el cuerpo de Moisés. El arcángel Miguel se enfrentó cara a cara con Satanás, que reclamaba aquel cuerpo como suyo. ¿Por qué razón el enemigo deseaba con tanta insistencia el cuerpo de Moisés? Los eruditos sugieren varias posibilidades. Algunos creen que el diablo planeaba convertir su tumba en un lugar de idolatría, desviando al pueblo de la verdadera adoración a Dios. Otros apuntan a que Satanás intentó argumentar que Moisés, por su pecado al golpear la roca en lugar de hablarle, había perdido su derecho al favor divino. Pero Miguel no cedió. No se apoyó en su propia fuerza, sino que invocó el poder del Altísimo y proclamó: «Que el Señor te reprenda». Fue así como el cuerpo de Moisés desapareció, guardado por Dios en un secreto absoluto que ninguna mano humana ha podido descubrir. Han pasado más de 3.400 años y la tumba sigue siendo un enigma insondable. Ningún explorador, arqueólogo o buscador de tesoros ha encontrado rastro alguno. Sin embargo, este misterio esconde un propósito profundo. Siglos después, el Nuevo Testamento nos muestra a Moisés vivo, conversando con Jesús en el monte de la Transfiguración. ¿Cómo pudo un hombre muerto hacía tantos siglos aparecer de esa manera? Ese misterio continúa siendo uno de los más impactantes de toda la Biblia. Para quienes dudan, la pregunta sigue abierta: ¿por qué ocultar también una tumba? La muerte de Moisés no fue simplemente el cierre de una etapa. Inauguró un ciclo de manifestaciones sobrenaturales que marcaron el destino de Israel. La desaparición de su cuerpo fue la primera señal, pero no la única. Al día siguiente ocurrió algo que dejó a millones de personas en estado de pánico. Durante 40 años, el pueblo había recogido cada mañana el maná, ese pan del cielo con sabor a miel. Era su alimento diario, gratuito y abundante, que aparecía como rocío sobre la tierra. No tenían que sembrar, ni arar, ni cosechar. Solo levantar la tienda, salir con sus cestas y recoger el regalo de Dios. Pero aquella mañana, después de la muerte de Moisés, no había nada. El suelo estaba desnudo, sin rastro de aquel alimento divino. Millones salieron de sus tiendas con las manos vacías. Los niños preguntaban dónde estaba el pan.
Las madres miraban al cielo en silencio y el murmullo de angustia creció hasta convertirse en un clamor. The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for this day. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Durante 4 décadas habían dependido exclusivamente de ese sustento, pero ahora Dios les cerraba esa puerta. Era un mensaje claro. Habían cruzado el río Jordán y debían comenzar a vivir como dueños de la tierra que les había sido prometida. El tiempo de la dependencia infantil había terminado. Ahora era tiempo de esfuerzo, de trabajo, de cultivar, sembrar y cosechar. El cambio fue brutal. Gente que nunca había cultivado nada, ahora debía aprender los ritmos de la tierra. Algunos se quejaron contra Josué, el nuevo líder. Con Moisés teníamos comida asegurada. ¿Por qué nos abandona Dios ahora? Pero Josué se mantuvo firme, recordándoles que la tierra prometida era, en efecto, tierra de abundancia. Pero esa abundancia no se manifestaba sin responsabilidad ni dedicación. Lo que parecía un castigo era, en realidad, una transición. Dios no había dejado de ser fiel. Simplemente estaba guiando a su pueblo hacia la madurez, hacia un nuevo capítulo en el que la fe y el trabajo debían caminar de la mano. La era de los milagros diarios había concluido. Ya no se trataba de salir cada mañana a recoger el pan del cielo. Ahora llegaba el tiempo de arar la tierra que manaba leche y miel. Los primeros meses fueron los más duros. El pueblo tuvo que racionar el poco maná que había almacenado mientras aprendía a cultivar y a producir su propio alimento. Muchos pasaron hambre y algunos, desesperados, volvieron a comer lo mismo que en Egipto habían despreciado. Fue un cambio brusco, un choque cultural, espiritual y económico. Sin embargo, algo extraordinario sucedió cuando obtuvieron la primera cosecha. Descubrieron que aquella tierra estaba verdaderamente bendecida. El trigo crecía más alto, los frutos eran más dulces, los olivos derramaban más aceite del esperado. Era como si la tierra misma compensara los 40 años de espera en el desierto. Aún así, en muchos corazones permanecía la nostalgia del maná. Había algo único en recibir alimento directamente del cielo. Era un recordatorio diario de la fidelidad de Dios. Con el fin del maná, esa conexión debía experimentarse de otra manera. Ya no era una relación de dependencia infantil, sino un compañerismo adulto. Dios daba la tierra, el pueblo debía trabajarla. Dios la bendecía, el pueblo cosechaba. Así se estableció un equilibrio entre el don divino y el esfuerzo humano. Como testimonio para las generaciones futuras, se guardó un frasco con maná dentro del arca del pacto, una reliquia que recordaba el tiempo en que el cielo alimentaba a la tierra cada día. Aquella transición enseñó una verdad profunda. El final de un milagro no significa abandono. Muchas veces significa madurez. El pueblo de Israel estaba entrando en una nueva etapa. Ya no demostraría su fe esperando pasivamente a que descendiera el alimento, sino confiando en que Dios bendeciría sus manos mientras trabajaban. Y si ese cambio fue impactante, aún quedaba algo más profundo. La forma en que Dios se comunicaba con ellos también cambió para siempre.
Nadie volvería a hablar cara a cara con el Creador como lo hacía Moisés. Durante 40 años, él había tenido un privilegio único: conversar con Dios como un amigo habla con otro. Cuando el pueblo tenía dudas, Moisés subía al monte y regresaba con respuestas claras. Cuando surgían problemas, entraba en la tienda de reunión y salía con soluciones divinas. Era como tener una línea directa con el cielo. Con la muerte de Moisés, esa comunicación se cortó. Josué, el nuevo líder, no gozaba del mismo acceso y el pueblo lo sintió como una pérdida devastadora. ¿Quién hablará ahora con Dios por nosotros? ¿Cómo sabremos qué decisiones tomar? La ansiedad recorrió el campamento. Había que conquistar territorios, repartir la tierra, resolver disputas, y ya no había un profeta que regresara con la voz directa del Altísimo. Fue entonces cuando apareció un nuevo medio, el Urim y el Tumim. Eran 2 piedras misteriosas guardadas en el pectoral del sumo sacerdote, que ofrecían respuestas simples, sí o no a preguntas específicas. El contraste era abismal. De diálogos íntimos y detallados con Dios pasaron a respuestas binarias. Era como cambiar un teléfono inteligente por señales de humo. El pueblo tuvo que aprender a formular preguntas precisas y a convivir con la limitación de esas respuestas. Pero la historia no terminó allí. Con el tiempo, comenzaron a surgir los profetas, hombres y mujeres, que recibían visiones, sueños y mensajes que luego debían interpretar. Ya no eran conversaciones directas, sino revelaciones simbólicas y, a menudo, enigmáticas. Esto abrió la puerta a la confusión y al engaño. Muchos se presentaban como profetas, pero ¿cómo saber quién era auténtico? Sin Moisés como referencia, el pueblo corría el riesgo de ser arrastrado por falsos mensajeros. Por eso se establecieron criterios estrictos. Las profecías debían cumplirse, no podían contradecir la ley de Moisés ni llevar al pueblo a la idolatría. Fue una época de transición difícil, donde el discernimiento espiritual se volvió indispensable. La ausencia de comunicación directa con Dios también transformó la vida espiritual de Israel. Antes podían recurrir a Moisés para obtener respuestas inmediatas. Ahora debían aprender a confiar en la ley escrita y en la guía de los sacerdotes. El poder religioso, que antes se concentraba en un solo hombre, se dispersó entre distintas figuras: sacerdotes, jueces y profetas. Curiosamente, esa pérdida fue también un impulso hacia la madurez espiritual. Al no depender de un único intermediario, el pueblo comenzó a desarrollar una relación más personal con Dios. Tenían que aprender a escucharlo en la Escritura, a confiar en su fidelidad y a vivir su fe con responsabilidad. La oración personal comenzó a cobrar un peso mucho mayor. Meditar en la ley ya no era una opción, sino una necesidad vital. Era como cuando un hijo deja la casa de sus padres y debe aprender a sostenerse solo. La fe de Israel había madurado lo suficiente para caminar sin depender de un único mediador. Muchos eruditos creen que esta transición fue necesaria para preparar al pueblo para su futuro. Si hubieran continuado apoyándose en Moisés como el único vínculo con Dios, jamás habrían alcanzado la madurez espiritual que más tarde necesitarían para sobrevivir como nación. La muerte de Moisés obligó a Israel a evolucionar. El impacto de este cambio fue tan profundo que se extendió mucho más allá de aquella generación, moldeando toda la historia religiosa posterior. El modelo de profetas, sacerdotes y escrituras sagradas que surgió después de la partida de Moisés se convirtió en la base sobre la que se sostendrían no solo la fe de Israel, sino también otras religiones que surgirían siglos después. Sin embargo, cuando parecía que nada más podía sacudirlos, la ausencia de Moisés estuvo a punto de provocar lo impensable: una guerra civil entre las tribus de Israel.
El cuerpo de Moisés aún no había desaparecido del todo de la memoria del pueblo, y las tribus ya estaban a punto de derramarse sangre unas a otras. Y no es una exageración. La nación estuvo al borde de aniquilarse antes de haberse consolidado. ¿El motivo? Un altar. Las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés habían recibido su herencia en la orilla oriental del río Jordán. Moisés les había concedido esas tierras con la condición de que primero ayudaran a sus hermanos en las batallas para conquistar Canaán. Cumplieron su promesa, pelearon hombro a hombro y después regresaron a su lado del río. Hasta ahí, todo en orden. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Levantaron un altar monumental junto al Jordán. Para las demás tribus, aquello fue una señal inequívoca de rebelión. ¿Cómo se atreven? El único altar debe estar en el tabernáculo. Cualquier otro altar es traición, es idolatría. El pánico se transformó en furia y en cuestión de horas, miles de hombres se armaron para exterminar a sus propios hermanos. Sin Moisés para mediar, el peligro de guerra civil era inminente. Josué, todavía abrumado por la responsabilidad, veía cómo el pueblo que había marchado unido durante 40 años en el desierto estaba a punto de dividirse en pedazos. En medio de aquella tensión insoportable, se tomó una decisión sabia. Antes de atacar, enviarían una delegación de diálogo. El sacerdote Fineas encabezó el grupo que cruzó el Jordán para enfrentar a las tribus orientales. ¿Qué significa este altar? Nos están traicionando. Están abandonando al Dios de Israel. La respuesta que recibieron fue tan inesperada como reveladora. No hemos edificado este altar para sacrificios, sino como testimonio. Tememos que en el futuro sus hijos digan a los nuestros que no pertenecemos a Israel. Este altar es una señal visible de que somos un solo pueblo, aunque estemos separados por el río. La explicación desactivó la crisis, pero no eliminó del todo la desconfianza. Aquel episodio reveló lo frágil que era la unidad de Israel sin la autoridad indiscutible de Moisés. Cada tribu comenzó a actuar con más independencia. Las decisiones se volvieron más colectivas, pero también más caóticas. Pequeños conflictos por tierras, pastos y fuentes de agua se multiplicaron. El espíritu de unidad que los había mantenido firmes en el desierto comenzó a resquebrajarse. Josué, consciente del peligro, convocó una gran asamblea nacional. Todas las tribus enviaron representantes. Era indispensable establecer reglas claras y nuevas formas de resolver disputas. De aquella reunión nació el sistema de ancianos tribales, un consejo en el que cada tribu tenía voz y representación. Era una especie de gobierno primitivo, descentralizado, que buscaba mantener la cohesión del pueblo. Aún así, la herida de aquella casi guerra civil nunca terminó de cerrarse. Las tribus orientales cargaron con el estigma de la sospecha y con el paso de los siglos fueron las primeras en caer frente a los invasores, las primeras en perder su identidad israelita. La muerte de Moisés había dejado al descubierto un vacío de poder enorme. Un líder carismático y absoluto se había marchado, y el pueblo que durante décadas había aprendido a obedecer, de pronto debía aprender a negociar, a dialogar, a gobernarse. La ironía es evidente. Moisés dedicó 40 años a preparar a Israel para entrar en la tierra prometida, pero no pudo prepararlos para vivir sin él. Quizás Moisés pensó que Josué sería suficiente. Quizás nunca imaginó que su ausencia provocaría un impacto tan profundo en el corazón y en la estructura de su pueblo. El altar de la discordia finalmente recibió un nombre, Ed, que significa testigo. Permaneció en pie durante siglos, recordando no tanto la unidad de Israel, sino la fragilidad de las relaciones humanas cuando falta un liderazgo firme. Era un monumento a la memoria de aquel día en que Israel casi se destruyó a sí mismo.
Y sin embargo, lo más asombroso estaba por venir. Porque a pesar de las crisis, a pesar del caos y la tensión, Israel logró lo que parecía imposible: transformarse de un grupo de antiguos esclavos nómadas en una nación consolidada. Lo verdaderamente extraordinario es que fue precisamente la ausencia de Moisés la que forzó este cambio. Durante 40 años, Israel había sido un pueblo errante. No tenía un territorio propio, ni un gobierno estable, ni instituciones formales. Habitaban tiendas, dependían de milagros diarios y vivían bajo la conducción casi absoluta de un solo hombre. Eran, más que una nación, una comunidad religiosa en tránsito. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. La muerte de Moisés lo cambió todo. El primer giro fue territorial. Sin un líder que concentrara el poder, cada tribu tuvo que responsabilizarse de su herencia. Josué repartió la tierra de Canaán echando suertes, un método que evitaba favoritismos y garantizaba imparcialidad. Así, de repente, familias que nunca habían poseído una casa se convirtieron en dueñas de parcelas. Aquellos que habían vivido en tiendas durante generaciones comenzaron a construir casas de piedra. Los pastores nómadas se transformaron en agricultores. Fue una revolución social como nunca antes habían experimentado. El cambio político fue igual de profundo. Las leyes entregadas por Dios en el monte Sinaí dejaron de ser simples mandamientos religiosos para convertirse en la constitución de la nueva nación. Sin Moisés para resolver cada conflicto, el pueblo tuvo que crear un sistema judicial. Surgieron jueces locales entre los ancianos de cada aldea, tribunales regionales para casos más complejos y consejos de ancianos para cuestiones que afectaban a toda la comunidad. Fue el inicio de un sistema legal ordenado, basado en la ley de Dios, pero administrado por los propios hombres. La economía también vivió una transformación radical. En el desierto, todo había sido compartido. El maná descendía del cielo, se repartía equitativamente y no existía el comercio. Ahora, con tierras propias, apareció la propiedad privada, los mercados, los intercambios y la integración en la economía del Antiguo Oriente. Los israelitas comenzaron a comerciar con cananeos, fenicios y filisteos, aprendiendo nuevas técnicas agrícolas y artesanales. Culturalmente, el cambio fue enorme. El hebreo adoptó palabras extranjeras, la gastronomía se enriqueció, y nuevas tecnologías como la metalurgia y la construcción en piedra transformaron la vida cotidiana. Incluso la navegación comenzó a desarrollarse a partir de los contactos con los pueblos costeros. Israel ya no era un grupo aislado en el desierto, sino un actor que se insertaba en el entramado cultural de la región. En lo militar, dejaron de ser una masa desorganizada para convertirse en una confederación de tribus armadas. Cada tribu defendía su territorio, pero cuando surgía una amenaza externa, se unían en una fuerza común. Esa confederación tribal fue la semilla del futuro ejército de Israel. La religión también cambió de manera significativa. Aunque el tabernáculo permanecía en Silo como centro oficial de adoración,
comenzaron a aparecer altares locales, santuarios tribales y lugares altos. Esto traería problemas más adelante, pero en aquel tiempo ayudó a consolidar la presencia de Israel en la tierra. Lo más fascinante es que toda esta metamorfosis ocurrió porque Moisés ya no estaba. Su ausencia obligó al pueblo a asumir responsabilidades, a madurar, a organizarse y a depender no de un hombre, sino de la fidelidad de Dios y de sus propias decisiones. Era como un niño que aprende a caminar solo cuando los padres le sueltan la mano. Los eruditos llaman a este tiempo la era de los jueces, un período que duró aproximadamente 200 años. Fue una etapa turbulenta, con victorias y derrotas, con momentos de fidelidad y de caída. Pero fue también el tiempo en que Israel comenzó a forjar su identidad nacional única. La ironía es poderosa. Moisés dedicó toda su vida a preparar al pueblo para entrar en la tierra prometida, pero fue su muerte la que finalmente convirtió a Israel en una nación. A veces, el mayor legado de un líder no se encuentra en lo que hace en vida, sino en lo que permite que ocurra en su ausencia. Moisés dejó un pueblo que aprendió a caminar solo, un pueblo que mantuvo viva su memoria, pero que forjó su propio destino bajo la bendición de Dios. La muerte de Moisés no fue el final, sino el comienzo de una nueva etapa. Su ausencia obligó a Israel a crecer, a dejar de depender de un hombre para aprender a caminar con Dios por sí mismos. Ese vacío se convirtió en el terreno donde nació una nación, y así lo que parecía una pérdida irreparable se transformó en el legado más grande: demostrar que la fe verdadera no muere con un líder, sino que se renueva en cada generación.